Buenos días, estudiantes de segundo año, bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura. Para rebobinar un poco, la clase anterior vimos sobre eh, las funciones del lenguaje. La mayoría ha realizado las actividades muy bien, hay muchos que no me han enviado las actividades, así que les voy a pedir por favor que lo hagan. No se olviden, no se cuelguen, manden las tareas que vayan haciendo, porque la semana que viene vamos a realizar el primer trabajo práctico domiciliario. Así que necesito que presten atención a todos estos videos, al video que vamos a hacer hoy, en el cual vamos a hacer como un pequeño ejercicio, una pequeña actividad, para que ustedes la puedan repetir en el trabajo práctico, ¿sí? Hoy vamos a hacer como la prueba piloto, como una práctica del práctico. En el cual van a tener que poner en función, van a tener que poner en juego todo lo que hemos venido aprendiendo, desde emisor receptor hasta funciones del lenguaje, condicionantes de la comunicación y todo lo demás, ¿sí? Así que es muy importante lo que vamos a ver en esta clase para que también puedan hacer las actividades ahora, sacarse las dudas, así la semana que viene pueden hacer el trabajo práctico y sacarse un super 10 gigante. Lo que vamos a ver el día de hoy es hablar un poco sobre la comunidad de habla. En la clase anterior vimos que siempre que nos comunicábamos o siempre que se comunicaban con nosotros por algún medio, ya sea oral, escrito, visual, siempre se hacía con una función, ¿sí? Siempre que alguien emite un mensaje, intenta comunicarse, lo hace con una intención, con una función, se dice, ¿sí? Función del lenguaje. Entonces, veíamos que habían funciones informativas, como por ejemplo los periódicos, como por ejemplo los noticieros, las clases también, informamos acerca de algún tema en particular. Bueno, y también veíamos que existían otras funciones como poéticas, que servían para expresar los sentimientos de manera lírica, bien bonita, con palabras que rimen. También existía bueno, la poética, ya le dije, la expresiva, que servía para expresarnos cuando decimos que algo nos está pasando, que algo nos duele, que algo nos gusta, que algo está bien, que algo está mal, ¿sí? Bueno, y todas las que vimos la clase anterior, que ya no las voy a repetir porque eso está en el video anterior. Cuando tengan dudas sobre algo, vuelvan a ver el video, avancen, porque yo hablo mucho, hasta la parte que es interesante, y ahí van a poder entender nuevamente la parte de funciones para aquellos que no les haya quedado claro. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad de habla. En la vida cotidiana necesitamos relacionarlos con los demás, todo el tiempo. Necesitamos relacionarnos porque si no, no seríamos una sociedad, no estaría funcionando esto si no nos comunicamos. Desde chiquitos, desde que nacemos, aprendemos a comunicarnos para decirle con el llanto a nuestra madre que tenemos hambre o que necesitamos algo, ¿sí? Que algo duele, que algo pasa. Entonces, todos necesitamos siempre comunicarnos. La comunicación es la base de una sociedad. Ser capaces de transmitir ideas, conocimientos, sentimientos. Para lograrlo es necesario comunicarnos de cualquier forma, a través del llanto, a través de una imagen, a través de un gesto, a través de un sonido, ¿sí? A través de la comunicación verbal, que es la que más se destaca y por lo general la que más utilizamos. Bueno, lo que tiene que quedar en claro de esta clase, subimos un poquito, ahí está, es que si bien siempre necesitamos comunicarnos, no siempre lo hacemos de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando vimos lenguaje formal y lenguaje informal? Que nos queríamos comunicar, por ejemplo, con algún directivo, lo hacíamos con un lenguaje más formal. Utilizábamos palabras un poco más alejadas de la confianza, ¿sí? No íbamos a decir ningún sobrenombre ni ningún chiste. Pero si hablábamos, por ejemplo, con algún amigo, teníamos más confianza, podíamos hacerlo a través de sobrenombres, a través de chistes, a través, no sé, de señas. Entonces, esa diferencia que ustedes veían, el lenguaje formal y lenguaje no formal, se extiende. El lenguaje sufre otras transformaciones que tienen que ver con las diferentes comunidades de habla. En una sociedad no hay solo una comunidad de habla, o sea, todos hablamos español y en eso estamos de acuerdo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que tenemos en común todos los argentinos, por así decirlo, que hablamos español. Pero hay ciertas diferencias, por ejemplo, entre las regiones. Cuando se trata de decir, acá les puse un ejemplo, perro, nosotros conocemos estos animalitos por perro. Otras regiones les dicen choco y otras personas le dicen chuño a la misma figura, al mismo animal, al perro. Entonces, quiere decir que a pesar de que todos hablamos español en nuestra comunidad de habla, que es en Argentina, dentro de Argentina hay distintas comunidades de habla que van a hablar quizá lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Se entiende? Repito. Dentro de la comunidad de habla argentina, que es donde pertenecemos todos, hay diversas comunidades más chiquititas que van a cambiar el lenguaje para decir algunas cosas. Por ejemplo, acá tenemos en San Luis, en Mendoza, en Jujuy, en distintos lugares, a la palabra perro se les va a decir de otra manera. Esto puede pasar. Estas transformaciones que les estoy contando, que utilizan palabras diferentes, se ven caracterizadas por lo general en tres comunidades de hablas distintas. La primera se distingue por la regionalidad, quiere decir el lugar donde viven. Algunos viven en San Luis, otros en Mendoza, y por el solo hecho de vivir en distintos lugares, hay palabras que usamos diferentes. Por ejemplo, en Mendoza se dice choco y en otros lugares de Argentina chuño y nosotros perro. Entonces, por ejemplo, carretilla. También se le dice engarilla en otros lugares. Y a ver otro ejemplo acá. Torta frita. Me corro porque estoy acá. Por ejemplo, la torta frita en San Juan se le dice semita y nosotros le decimos torta frita o bizcochito le dicen en otro lado también. Entonces, a la misma cosa, al mismo objeto, se le dice de diferente manera solo porque cambia la región, solo porque cambian del lugar donde viven. También puede pasar que las palabras que utilizamos cambien según el género. Si sos mujer o si sos hombre, a veces se dicen palabras o hay tratos que se dicen de manera distinta solo por el hecho de ser diferentes. Esto, con el paso del tiempo y en la actualidad, se ha visto un poco más amplio, ya no es tan específico, no es que los hombres dicen así, las mujeres dicen así, porque con esto de la diversidad de género, cada vez las palabras ya están siendo utilizadas por todos iguales. Pero un ejemplo que encontré es, por ejemplo, el trato que tienen entre amigos. Entre los varones, por lo general se dicen hola amigo, o por lo general se dicen hermano, o bro, o algún sobrenombre. Y las mujeres, por ahí no le decimos bro o sister a una amiga, sino le decimos amiga directamente, o gorda, ¿cómo estás? Y no hermana, ¿sí? Como esa jerga que utilizan por ahí más los varones. Es el único ejemplo que se me ocurrió. Así que bueno, ese, si a ustedes se les ocurren más, genial, me lo compartan y los compartimos el video que viene. Entonces habíamos dicho diferencias que ocurren por la regionalidad, o sea, la diferencia de lugar, por el género, femenino, masculino, y también por la edad. Por ejemplo, esta es la más fácil que van a encontrar y a la que hay que prestarle atención. Por ejemplo, la edad. Acá les puse una imagen de una chica adolescente o joven con su abuelo. Hay muchas palabras que inventan los jóvenes, eso ustedes ya lo saben, que los adolescentes son los que más inventan palabras, por ejemplo, ATR, por ejemplo, piba, por ejemplo, bueno, guacha puse acá también, y un montón de palabras incontables que inventan ustedes, los adolescentes. Que por ahí muchas veces la gente mayor, o yo que no soy tan mayor, no entiendo, porque no estoy en esa comunidad de habla que es adolescente. Aunque ya no lo quiera aceptar, ya crecí. Entonces, muchas veces no voy a entender lo que están diciendo, o sus padres o sus abuelos no van a entender algunas palabras que utilizan. Seguramente les ha pasado que están hablando de algo y sus padres o alguna persona mayor les dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? No se entendió nada. Entonces ustedes dicen, ah, sí, pero es esto, y cambian la palabra para que la otra persona lo entienda. ¿Sí? Entonces, repito, presten atención, existen diferentes comunidades de habla dentro de una gran comunidad, que es, por ejemplo, Argentina, que es el idioma español. Tenemos distintas comunidades de habla que se van a ver identificadas o determinadas por las regiones, el lugar donde viven, que son los regionalismos,
El género, que ese cada vez vamos viendo menos, que es femenino y masculino, y la edad. La edad es muy importante. Esto es necesario que ustedes lo aprendan porque cuando nosotros hagamos un análisis de algún discurso, por ejemplo, podemos analizar una canción o podemos analizar una noticia, vamos a tener que prestar atención al tipo de lenguaje que están utilizando, porque ahí vamos a entender hacia quién va dirigido. Si es un rap, por ejemplo, va a utilizar palabras más adolescentes, más nuevas y que si lo ve un adulto capaz no le encuentra sentido o no le encuentra el mismo sentido que si lo ve un adolescente. Un noticiero, supongamos que empieza a hablar sobre palabras muy específicas, ¿no? De la política o quizá de ahora del coronavirus que estamos viendo con términos que capaz ustedes no van a entender bien porque son propios de la jerga un poco más adulta, ¿sí? Bien, llevo 10 minutos hablando. Hasta acá es este video. Resumo de nuevo para que les quede claro. El lenguaje tiene distintas comunidades de habla. ¿Para qué sirve esto? Porque hablamos distinto con distintas personas. ¿Cómo se va a identificar esto? Por ejemplo, en las regiones, por ejemplo, en la diversidad de género y también en la diversidad de edad. ¿Entendido esto? Pasamos a lo siguiente.